Atendiendo al concepto clásico de castillo medieval, la comarca de la Serena presenta varios ejemplos de castillos. Siempre hay un listado al que recurrimos porque son los que mejor se conservan, los que mayor porte presentan todavía. No son otros que el castillo de Magacela, el de Arribalavilla de Zalamea, el de Benquerencia, el de Almorchón, el de Capilla o los castillos palacios de Orellana la Sierra y Orellana la Vieja. La mayor parte de ellos datan de época musulmana, o sea, con total seguridad ya en el siglo XII están ahí, en época almohade, y luego todos tienen un recorrido en época bajo medieval cristiana. Los castillos tienen un carácter eminentemente defensivo y militar, y la función principal es la de control del territorio, en su máxima expresión, ¿no? Control social, control político y control económico de una zona geográfica, es decir, del territorio. Bueno, teniendo en cuenta que han sido 4 largos siglos de abandono, al menos, en algunos casos más, que durante ese tiempo han funcionado o han servido para, mejor dicho, han servido como cantera, han sido expoliados, sus materiales han sido utilizados para la construcción de las casas de los pueblos que están muchas veces debajo de ellos. Teniendo en cuenta que en los últimos años una serie de intervenciones o las intervenciones que se han llevado a cabo en ellos, con la mejor de las intenciones, pero que a veces me refiero a las restauraciones, pero que a veces han ocasionado, bueno, pues más perjuicio que beneficio. Con todo ello, razonablemente podemos decir que el estado de conservación no es del todo malo. En la comarca podemos encontrar fortalezas que conservan muy poco de ese cuerpo principal, muy poco de las murallas, muy poco de las torres. Muchas veces la fortaleza está enterrada en su propio escombro, y tenemos otros ejemplos magníficos en los que se conserva pues prácticamente todo el cuerpo principal, y por tanto el grado de conservación es variado. El paisaje tiene una importancia, yo diría que casi total, ¿no? Es altamente determinante para ubicar un castillo. Por ejemplo, en la primera etapa, cuando la Reconquista está en su punto álgido, se eligen lugares fácilmente defensibles y difícilmente accesibles, pero tienden a ubicarse en el llano, tienden a ubicarse en lugares más llanos pero prominentes, por aquello de ver y ser visto, sobre todo por esto último, por lo de ser visto, porque lo que busca la fortaleza en ese momento es también, aparte del control del territorio, es mostrar su poderío. Es una comarca que está muy bien definida a nivel geográfico y por tanto el paisaje ha sido muy definitorio a la hora de elegir las ubicaciones de los sitios en los distintos momentos, en todos esos siglos de la Edad Media, ¿no? Por tanto, estas fortalezas son una magnífica muestra de la territorialización del paisaje.